porque hay dos versiones en la historia, una el asesinato de toda la familia y la otra que en virtud de colaboraciones de casas reales, de gobiernos, inclusive del Vaticano, la familia se salvó. ¿Cuál es la opinión tuya después de haber investigado durante 23 años este tema? Bueno, yo sé que mi respuesta va a sorprender a mucha gente, pero se lo digo porque proviene de una fuente pariente de ellos, con su misma sangre, y además basada en mi investigación, que tengo miles, es que no son cientos, son miles de documentos oficiales, de archivos oficiales, de archivos de casas reales, de archivos privados, de familiares de ellos y todo, que puedo, y basado también en lo que me dijo el príncipe Alfredo, porque esto es lo que me dice él, que a mí me impacta. Me dice: papá estuvo en contacto con 3 de las hijas del zar. Y ahí fue cuando yo le dije: ¿cómo con 3 de las hijas del zar? ¿No se supone que solo Anastasia se salvó? Me dice: no, todos fueron rescatados, todos. Inclusive el zar, sí, el zar también, me dice. Pero papá estuvo en contacto con Olga, con María y con Anastasia, me dice. Y a través de mi tío Federico de Sajonia, Federico fue muy cercano a las hijas que vivían en Alemania. Federico es conocido, el príncipe Federico de Sajonia. Si tú lees los libros que hay sobre el caso de Anastasia, te vas a dar cuenta de que a él es conocido como el gran campeón de la causa de Anastasia. Pero lo que la gente no sabe es que él también estaba en contacto con la gran duquesa Olga, que vivió en Italia, y con María Nikolayevna, que se casó, tuvo 2 hijas y que tuvo un nieto, y que el príncipe Federico de Sajonia fue, como decir, el tutor del nieto y el protector del nieto de María Nikolayevna. Y entonces estuvieron juntos, se carteaban, eh, o sea, sí, estas 3 hijas del zar estuvieron en contacto con los papás, es más, se visitaron, y la mamá del príncipe Alfredo y Segismundo, ellos fueron a Alemania en 1957 y visitaron tanto a Olga como a Anastasia, y hay fotos de ellos donde están todos juntos. Esta es una gran historia. Sí, es que el príncipe Alfredo me comentó sobre todos sus ancestros, y cuando me habla, porque yo lo conocía como un príncipe alemán, pero como cuando me habla de que su abuela era la princesa Irene de Hesse, nieta de la reina Victoria, al igual que su abuelo, porque sus abuelos, Irene y Enrique, eran primos hermanos. Ambos eran nietos de la reina Victoria de Inglaterra, y siendo primos hermanos se casaron a disgusto de la reina, porque Victoria, cuando se enteró de que ellos habían anunciado su compromiso, no le hizo nada de gracia por el asunto de la hemofilia que corría en la familia. Entonces, cuando él me habla de esa rama de la familia, le digo: bueno, pero entonces tú estás emparentado con los hijos del zar. Y me dice: sí, eran mis primos segundos, mi papá era primo hermano de ellos, y los conocía muy bien porque ellos crecieron juntos, y por el hecho de que Irene tuvo 2 hijos hemofílicos. De hecho, Segismundo era el único que nació sano, y la zarina tuvo a su único hijo heredero, el heredero del trono, Alexis, también hemofílico. Las 2 hermanas eran muy unidas. Mari, esta tarea de rescate llevó a buena parte de la familia imperial rusa a distintos lugares de Europa, Alemania, Italia, España, Inglaterra, pero también a América, allí a Costa Rica y también se dice que a nuestra República Argentina. ¿Es así? Efectivamente, el príncipe Alfredo me contó que en 1951 su papá, Segismundo, y también su tío Federico de Sajonia habían ido a la Argentina a reunirse con unos príncipes, primos hermanos de Federico de Sajonia, rusos, pero también
también, o sea, alemanes, pero rusos porque la mamá era alemana, pero el papá era un gran duque ruso, que ellos habían huido a la Argentina a finales de 1923, llegaron allá entre 1900, a finales del 23 o principios del 24, llegaron allá y entonces en 1951 su padre Segismundo y su tío Federico de Sajonia fueron a visitarlos, fueron a reunirse con ellos. En 1951, el papá de tu amigo Alfredo, con su hermano, vienen en 1951 a la Argentina, a una finca o a una estancia que se llama San Román. Traían, Sí. Uh-huh. traían a Olga, ¿verdad? Y aquí, ¿qué información tenés en cuanto a la llegada de integrantes de la familia imperial o gente que trabajaba para la familia imperial? En Neuquén tenemos la Okay. presencia de un príncipe también. Sí, exactamente, el príncipe Sergio Chajoscoy, cuyo verdadero nombre no era Sergio Chajoscoy. Y yo entrevisté hace varios años, yo localicé a doña Ana María de Mena, que ella es quien escribe la historia de lo que ella sabía por referencias que le cuentan de este príncipe Sergio Chajoscoy, que vivió allá en una zona bastante remota. Bueno, te puedo decir, este era uno de los príncipes rusos de verdad. Según los allegados, a los que doña Ana María entrevistó y con quien tuve el placer de conversar nuevamente el día de ayer, tuvimos una plática bastante extensa como para refrescar conocimientos ya compartidos a través de email y mensajes. Bueno, este señor efectivamente en el año 48 huye a Argentina y se establece en esta zona muy remota donde no había carreteras, no había forma de llegar, había que cruzar un lago para llegar hasta allá. Era una zona completamente inhóspita donde él sabía que ahí no lo iban a encontrar, o sea, era el Claro, escondite ideal. en San Él se Martín de va los allá. Andes. Exacto, él se va allá y él dice que él había estado viviendo en Alemania y que cuando él se separa de su esposa, él se va para Argentina y su esposa y su hijo se vienen para Estados Unidos. Nosotros hemos localizado a, al hijo, estamos en eso, Mirá pero vos. sí es muy probable que este sea el hijo que se vino para acá, era un muchachito, pero él se va precisamente huyendo de ese mandato que había dado Stalin de que todos los rusos tenían que llegar. Mari, Él tenía ya una identidad falsa, él tenía ya un nombre que no era el real. claro. Y en la gente que lo conoció decía que él nunca hablaba. Es curioso, todas estas personas no tienen pasado, no les gusta hablar del pasado porque tienen que estar herméticos en cuanto a quiénes son ellos realmente Es para que es, proteger sus vidas. claro, es un mecanismo de defensa y así pudieron sobrevivir por el rescate que se realizó con la colaboración de gobiernos, de familias reales del Vaticano y por el secreto que ellos mantenían sobre su pasado. Además de Sergio, aquí en San Martín de los Andes también está la presencia de otro príncipe en los bosques del Chaco. Sí, estamos hablando del príncipe Juan Chajoscoy, que según nuestras investigaciones y también lo que a mí me contó, como te digo, una fuente primaria, un primo segundo de ellos, el verdadero nombre no era Juan Chajoscoy. Este fue el nombre que ellos adoptan, esa es la identidad que les dan cuando ellos ya en 1923, cuando termina la guerra civil rusa, la guerra civil de los rusos blancos con los bolcheviques, ellos salen huyendo, llegan a Yugoslavia y ahí les dan una identidad, papeles con una identidad falsa, y es cuando toman el apellido Chajoscoy, que era realmente el apellido de un príncipe, de una casa principesca,
que estuvo muy ligada a los Romanov, muy ligada. Inclusive un gran príncipe Chajovskoy trabajaba para la familia de estos Romanov, y entonces adoptan, por así decirlo, ese apellido, les dan documentos con ese apellido, y así es como entran a Argentina. Mari, Y, cuando uno uh-huh. analiza la presencia en Argentina de alemanes, de ruso-alemanes, como lo has estado haciendo vos hace un ratito nada más, desclasificando documentación al respecto, me imagino que te encontrarás con una información sumamente valiosa, ¿verdad? Claro, te voy a decir, y para toda la audiencia, que yo sé que este tema tal vez es desconocido o tal vez sepan algo, pero fíjate que, por ejemplo, los rusos partidarios de la monarquía, rusos blancos, que se exiliaron luego de la guerra civil que se dio entre 1917 y 1923, llegaron muchos, y que entre ellos había integrantes de la familia real, como te acabo de decir, habían militares de muy alto rango, habían comerciantes, habían artistas, habían escritores, había escritores. Según él, hay un embajador ruso que estuvo en la Argentina mucho tiempo, y él, además de diplomático, era historiador. Bueno, casi todos los diplomáticos son historiadores, pero se dedicó a investigar específicamente a estos emigrados rusos que habían llegado, a esta diáspora rusa que había llegado allá desde antes, porque unos habían llegado desde mucho antes. Incluso, fíjate que la Iglesia Ortodoxa Rusa en Buenos Aires tiene una iconostasis que fue donada por Nicolás y Alejandra, y eso fue en 1912. Estamos hablando de muchos años antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ya después, digamos, de estos emigrados, sí, hay, hay, hay escritores, hay compositores, hay pintores, hay descendientes en este momento allá en la Argentina de un príncipe de apellido Gorchakov, que fue un gran diplomático ruso. Incluso hasta la fecha, sus textos sobre diplomacia e historia de la diplomacia rusa los estudian los jóvenes que están preparándose para ejercer cargos diplomáticos en Rusia en la actualidad. O sea, y la familia de este señor se refugió en Argentina, vivieron en Buenos Aires. Pero Mirá vos. así también, te digo, hay descendientes hay una familia de apellido Zubov, de descendientes de Platón Zubov, que era uno de los favoritos, por así decirlo, de la emperatriz Catalina la Grande. El estudio que yo hice es muy extenso y comprende toda esta información.